Bienvenidos a Agenda Inmobiliaria, su canal en YouTube relacionada con temas inmobiliarios. Silvia, nos han traído algunas preguntas nuestros visitantes. Doctor, primeramente saludos cordiales. Efectivamente, los usuarios han formulado una serie de preguntas, en la cual la primera de ellas es: ¿cómo se efectúa el desalojo de un inquilino para un local comercial? ¿Qué base legal se puede aplicar en este aspecto? Muy bien. En primer lugar, hay que establecer de que existen tres sistemas de celebración de contratos de arrendamiento en nuestro país. El primero es aplicando el Código Civil y todas sus cláusulas que se inician en el artículo 1666. El segundo es el decreto legislativo 1177, denominado Ley de Leasing Inmobiliario. Y la tercera, que es la ley basada en la ley 30.201, relacionado con el allanamiento voluntario. Nosotros recomendamos la utilización para efectos de locales comerciales la ley 30.201, que consiste en la certificación de firmas en los contratos de arrendamiento para locales comerciales. Bien, doctor, tenemos la siguiente pregunta. En este caso, si compro una vivienda o departamento por medio del banco, supongamos a 15 años, y pago cuotas mensuales, ¿puedo vender la vivienda a los próximos años si todavía no termino de cancelar? La compra-venta de bienes inmuebles es consensual en nuestro país. Esto quiere decir que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. La forma de pago puede ser al contado, o en partes, o a plazos. Yo soy titular a partir de que expreso el consentimiento de las partes, a partir de que yo suscribo el contrato, sea privado o público. La compra-venta se adquiere a partir de la suscripción de ese contrato, es consensual. ¿Puedo vender si todavía me faltan cuotas de pago? Sí, pero para efectos de seguridad jurídica recomendamos que se plasme en el contrato de forma específica y literal que el adquiriente asumirá el pago del saldo del precio. Doctor, el usuario nos formula la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la garantía en casos de arrendamiento? En los contratos de arrendamiento en el cual se transmite el uso del bien, siempre el uso va a deteriorar las condiciones en que se recibe. Para cubrir esos deterioros normales o extraordinarios, se va a solicitar una garantía, una cantidad de dinero que va a cubrir cualquier daño que sufra, físico que sufran estos bienes. En eso consiste la garantía. La siguiente pregunta por medio de los usuarios es: ¿cómo se registra un inmueble de una persona que ha fallecido a favor de sus herederos? Muy bien, cuando alguien fallece, se extingue su vida y nace la sucesión intestada o sucesión testamentaria. Si en vida se otorgó un testamento, es lo que le dicta la mente, entonces con la partida de función que se presenta ante el notario se amplía el testamento. En cambio, si no se otorgó testamento, la sucesión es intestada, sin testamento. En ese caso, los presuntos herederos pueden tramitar la sucesión intestada ante la vía jurisdiccional, juez, o ante la vía notarial, acreditando con la partida de función el fallecimiento del causante, la partida de nacimiento de los hijos, la partida de matrimonio de la cónyuge superstite. Se puede declarar herederos a los que tengan vocación. Una vez que el notario, el juez, declara herederos a los solicitantes, se inscribe en el registro personal y luego en la partida registral donde figuren todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Doctor, una usuaria nos hace la siguiente pregunta: ¿en qué casos se utiliza el formulario único de arrendamientos? Con el decreto legislativo 1177, la ley denominada leasing inmobiliario, todos los contratos de arrendamiento para vivienda pueden utilizar un formulario único de arrendamiento. ¿Cuál es la formalidad? Uno acude al notario, el notario ingresa toda la data en esos formularios, el notario va a extender una copia certificada a las partes, ¿no? Copia o reproducción de ese contrato, y va a enviar, oficiar, y va a registrar en el registro administrativo de contratos de arrendamiento del Ministerio de Vivienda, y si tiene opción de compra, ese contrato se va a escribir también en el registro de predios. Entonces, la formalización del contrato a través del decreto legislativo 1177
es el incremento de la data en un formulario que tiene el notario, que está interconectado con el Ministerio de Vivienda y con los registros públicos. Por eso es que acá los usuarios nos han formulado una pregunta, básicamente, ¿en qué consiste la cláusula de allanamiento? Muy bien, la cláusula de allanamiento voluntario nace con la ley 30.201. ¿Y en qué consiste? La formalidad de los contratos, en los contratos de arrendamiento tienen la formalidad de ser escritos o ser verbales. Y con la cláusula de allanamiento, o para acogerme a la cláusula de allanamiento del contrato, no solamente tiene que ser escrito, sino tiene que contar con la certificación de las firmas del notario. El notario profesional de derecho certifica las firmas. Con ese poder fedante que tiene, certifica la firma del arrendador y del arrendatario en un documento privado. ¿Qué beneficios tiene certificar las firmas o acogerse a la cláusula de allanamiento voluntario? Dos, sobre todo. Primero, con la cláusula de allanamiento voluntario solamente el inquilino incurre en la causal para el desalojo con el proceso único respecto al incumplimiento del pago de la renta de 2 meses y 15 días o si el contrato se ha vencido. En ese proceso, con la cláusula de allanamiento voluntario, no se discute otra cosa más. El vencimiento del contrato, se venció el contrato, entonces el contrato se resuelve y se desaloja al inquilino. Si se dejó de pagar 2 meses y 15 días, el contrato, de todas maneras, se interpone la demanda para el desalojo. El juez, a través de un proceso judicial, va a ordenar el desalojo por lo menos en 15 días, puede disponer el desalojo en caso de que incurran estas causales que contempla la ley 30.201 del allanamiento voluntario. El otro beneficio es en cuanto a la apelación. El inquilino, el cual ha sido vencido en ese proceso, puede interponer recurso de apelación, pero sin efectos suspensivos. La ejecución del desalojo se realiza y ya fuera del lugar puede él interponer este recurso impugnatorio. Doctor, la siguiente pregunta que ha empezado acá en nuestro foro es: ¿solo se puede certificar la firma del arrendador en la notaría o tienen que ir los dos, tanto arrendador o arrendatario? En principio, el contrato de arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Para mayor seguridad jurídica es necesario o recomiendo que intervenga un notario que tiene un poder fedante para certificar las firmas. La certificación de firma, lo lógico es que firme arrendador y arrendatario. ¿Pero qué significa que certifique el notario? El notario va a certificar o va a dejar constancia, va a dar fe de que estas personas firmaron tal como aparece en su documento de identidad y en la fecha tal cual que se celebró el contrato. Eso constituye fecha cierta. A diferencia de una escritura pública que sí hay que comparecer ante el notario porque el notario deja expresar constancia. Doctor, en este caso nuestra usuaria nos hace la siguiente pregunta, ya que existen varias controversias entre inquilinos, vecinos, ¿no? Ese aspecto nos dice, en un contrato de propiedad horizontal se compró un departamento en el 3er piso con azotea. Así se registró en registros públicos. Y en este caso dice que desea construir en un 50% de la azotea, pero no permite el ex dueño. Y mi abogado dice que la azotea es común. ¿Me pueden denunciar en este caso? Muy bien. Sí, justamente en nuestro país, que estamos atravesando por un boom inmobiliario, existe la posibilidad de adquirir bienes futuros, bienes en proyectos, y a veces se construye y no se formaliza la declaratoria de fábrica, independización y el reglamento interno, que nos sirve para establecer cuáles son las áreas comunes, cuáles son las áreas exclusivas. La propiedad horizontal nace cuando coexiste propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, si el promotor constructor o el propietario constructor construye unidades inmobiliarias sobre un terreno y no se reserva los aires, ¿no?, o la azotea, o las zonas comunes, o determinadas zonas comunes, se presume que eso le pertenecen a él. Si en los contratos de compra-venta que va a hacer respecto a las secciones que forman parte del edificio, no se reserva estos aires o estas azoteas, entonces quiere decir que la azotea y las zonas comunes pertenecen a todos de acuerdo al área techada o área construida, al porcentaje de las zonas comunes que representa cada unidad inmobiliaria que forma parte de esta edificación. Entonces, si nuestra
consultante nos dice que quiere construir sobre la azotea y no se ha reservado nadie la propiedad exclusiva de la azotea termina siendo un bien común que pertenece a todos de acuerdo a su área techada o área construida, su porcentaje de las zonas comunes. Doctor, voy a hacerle una pregunta que es personal. Yo hace un tiempo compré un inmueble financiado por el banco. El banco me envió a una notaría específica. En este caso, esta notaría tenía costos muy altos. ¿Yo puedo cambiar de notaría? Los gastos notariales, es decir, los honorarios del notario, que es un profesional de derecho que formaliza actos y contratos, se rigen por la oferta de la libre demanda, por el mercado libre, ¿no? No hay un arancel. Los derechos registrales de inscripción en registros públicos sí constituyen tasas publicitadas en el peruano al inicio del año, y son tasas porque registros públicos que pertenecen al Estado te brindan un servicio estatal. Cualquier ciudadano puede calcular los derechos registrales ingresando a Google en calculadora registral, poner los montos y vas a ver cuánto le va a costar los derechos registrales. Los derechos notariales se rigen por la oferta y la demanda. Entonces no puede haber una obligatoriedad de trabajar necesariamente, el banco nos obliga a trabajar con una determinada notaría, ¿no? Porque los derechos notariales uno puede buscar el notario que le cobre menos, ¿no? Para que la inversión sea más positiva y sea más rentable. Agradecemos por tus consultas y no te olvides, mientras más informado estés, mayor será tu ganancia. Y a ustedes, estimados usuarios, no se olviden de revisar nuestra página web estudiooscarescate.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Bueno, hasta una próxima oportunidad.